Academia Podcast, Escuela de Voz y Sonidos. Campeón, por Dios santo. Ay, hombre, mi querido Carlos. Bueno, un saludo primero que todo. Un abrazote, papá. ¿Cómo Señor. van las cosas? Esta tecnología es bien cambiante, ¿no? Dios mío. Mira, el derecho era que no transmitiera a nuestro invitado Cardona hoy, sino que lo hiciera Academia Podcast. Entonces quedó como un evento si fuera de Carlos Cardona, pero no es así, es al contrario, no es invitación, pero no importa. Es un gusto, de verdad, es un gusto. Y para toda la gente que se está uniendo, pues es un gusto poder compartir, no solamente tus seguidores, los seguidores de Academia Podcast. Aquí hay un específico objetivo y es de ayudar muchísimo a las personas. Ayudar. Y sobre todo hoy con un tema fascinante, con este crack desde Medellín que tenemos vivo en este momento. Vamos a ser claros, concisos y concretos porque el tiempo apremia. Para quienes están uniendo y para quienes están con nosotros, me presento. Mi nombre es Juan Carlos Abril, soy el creador de Academia Podcast. Estamos trabajando muchísimo y muy duro por dos temas. Uno, el tema del y dos, el tema del audio y del sonido. A eso nos dedicamos y a eso se dedica Academia Podcast. Pero parte en ese primer ámbito, en el tema de la voz, he empezado este año a hacer live. Y los lives tienen un sentido, además de compartir, de conocer y de saber, pues tienen un sentido muy estricto de aprender. Y este crack, quien está con nosotros hoy acá, se llama Carlos Cardona, es mentor de comunicación y de emprendimiento. Es una cosa muy importante y sobre todo tiene muchísima experiencia. Por eso lo hemos querido traer y por eso gracias infinitas por aceptar esta invitación de Academia Podcast. Vamos, el tema a tratar es cómo perder el miedo a hablar en público. Así como estamos en este momento nosotros, cagados, pero la comunicación es maravillosa y el tema es apasionante. Sobre todo por eso, por vencer el miedo o frente a la cámara o frente a un micrófono. Así pues que los vamos saludando. Mientras que Carlos se va a presentar y obviamente nos va a saludar, yo voy también atendiendo mensajes que nos están escribiendo y tomando nota atenta a hacer preguntas. Repito, el tema, ¿cómo perder el miedo a hablar en público? Dejen sus preguntas y aquí nosotros nos vamos uniendo. Crack, saludos desde Bogotá, abrazo Medellín y por supuesto, qué alegría y que podemos estar hoy en este 2021 y jueves. Bienvenido. Juan Carlos, gracias, mi hermano. Gracias por esta invitación y quiero decirte algo antes de iniciar. Este es mi primer live del año y me siento muy feliz que seas tú y además con este proyecto tan hermoso del cual sin duda yo también me he visto beneficiado porque he aprendido inmensamente de ti frente a todo lo que tiene que ver con el tema del audio. Y qué maravilloso es este desarrollo de la tecnología y cómo podemos cooperarnos a través de las redes, como lo contaste ahora al inicio, era el contrario el asunto, pero para sí eso es. Estamos exactamente. Te saludo desde Medellín, Colombia, con todo el afecto del mundo a ti y a las personas que van a escuchar esta información posteriormente en un podcast. Y a las personas que se están conectando en estos momentos, les envío así un abrazo fuerte, que este año sea un año de bendiciones, de logros, de resultados, para hacer aquello que nos apasiona y lo que nos gusta en la vida. Y exactamente este tema que ya quedó fijado inclusive allí en mi comentario, cómo perder el miedo para hablar en público, es lo que nos trae acá para que podamos dialogar. Juan Carlos, gracias nuevamente por la información, campeón, por la invitación. Así es. Entonces, pues bueno, saludamos a todos, están acompañando y los que están conectados. El primer paso y concretamente ya para entrar a nuestro tema es cómo perder el miedo a hablar en público. ¿De qué manera? ¿Cómo podemos entrar a vencer esas barreras, a vencer esos que hay? Porque primero que todo entiendo, desde la cabeza. No seré yo quien lo diga, sino también, sin duda alguna, cuáles son esas pistas que nos pueden ayudar y para los oyentes, para las personas que nos están viendo,
cómo poder empezar a decir, bueno, voy a encaminarme por este lado y si yo hago A, B, C o D, que sea, voy a tener y voy a empezar a trabajar en ello. Entonces, Carlos, vamos a esa, empecemos a ver por dónde abordamos el tema. ¿Qué hay que hacer para empezar a vencer esos miedos? Listo, lo primero es sentarnos un momento y hacernos una pregunta, Juan Carlos, y la pregunta es sencilla y es, ¿qué es aquello que nos genera miedo? ¿Qué es aquello de ese tema de hablar en público tan amplio, lo que nos genera miedo? Y cuando empezamos a profundizar en ese tema, empezamos a identificar asuntos muy, pero muy internos sobre el tema de hablar en público. Entonces, yo he escuchado infinidad de personas que dicen, yo tengo una sensación de sudoración en las manos, de palpitación en el corazón muy fuerte, la respiración, y empiezo a sentir algo que no había sentido cuando tengo esa oportunidad de hablar ante el público. Y allí realmente va la pregunta, ¿por qué sientes eso? Entonces, cuando hallamos un poco o vamos un poco más profundo en esa pregunta, son varios los factores. El miedo es algo inherente a los seres humanos, todos lo tenemos. Yo he escuchado a personas que dicen, no, venga, es que yo vengo a un entrenamiento tuyo para perder completamente el miedo a hablar en público. Yo le dije, no, ven, aquí no se trata de perder el miedo, aquí se trata de identificar qué es lo que ocurre en tu cuerpo. Entonces, cuando identificamos estos elementos, llegan respuestas como la siguiente. No creo que tenga suficiente información. Creo que mi voz, creo que mi cuerpo, creo que me están mirando demasiado, creo que son personas que saben más que yo, no sé cómo coger un micrófono, me da susto eso de exponerme, y vamos a temas tan básicos y tan sencillos de nuestra configuración de dos relaciones muy importantes. La relación que tú tienes con la palabra. Carlos, ¿cómo así? Sí, aquí exactamente voy a decirte que todos tenemos una relación con la palabra y desde muy pequeños cada uno vamos tejiendo esa relación con la palabra y voy a decir algunos elementos para que tengas en cuenta en esta evaluación que tú oyente, que tú que estás acá viendo este live puedes identificar, y es ¿qué ocurrió cuando estabas muy pequeño? Tú hablabas en tu hogar. ¿Qué te decían? ¿Quién te decía? ¿Qué es aquello que te decía? Cuando pasaste a la escuela, ¿cómo eran tus intervenciones en los juegos, en el aula de clase? ¿Cómo te comportabas y te relacionabas con las demás personas? Cuando fuiste creciendo en la juventud, ¿cuál fue esa participación tuya con la palabra? Y empiezas a identificar un hilo conductor que te une. Esto es una historia hermosa que todos tenemos con la palabra, pero no la hemos identificado. Y cuando podemos identificar esa relación que tenemos con la palabra, decimos, venga, logré detectar que en algún momento de mi historia alguien me dijo algo y que era una persona muy importante para mí sobre el tema de la palabra, o quédate callado, o no es momento de intervenir, se habla cuando yo diga, espere un momento, o se burlaron de ti, y a partir de allí empezaste a hacer una configuración que se llaman creencias, y esa configuración te dijo que en algún momento cuando te lanzaste a hablar ante unas personas, alguien te dijo algo. Por ejemplo, te dijeron que no tenías clara la información, que no tenías que hablar de lo que no supieras, y empezó a marcar. Aquí hablan los adultos, después hablan los niños. Marcado. Eso que estás diciendo es mentira, si te lo dijeron en público. Marcado. Y todos esos elementos, escúchame bien, Juan Carlos, porque grandes profesionales, ejecutivos de grandes empresas, aún
no han identificado esos elementos que les impide sin duda hablar en público y hablar de manera efectiva. Porque si no tenemos esa pequeña claridad de saber esa relación que tenemos con la palabra, probablemente podemos tomar los cursos, podemos tener una muy buena dicción, podemos manejar muy bien los micrófonos, tener la descripción de los micrófonos, cardioide, etcétera, etcétera, saber qué pasa con la cámara, todas las marcas, pero no te vas a lanzar. Y no te lanzas básicamente porque no has identificado qué es lo que existe en tu relación con la palabra. Primer elemento, vamos a recapitular un poco, y es qué es lo que nos genera miedo. Nos acaba de recordar Carlos de una manera espectacular, pero sobre todo en ese qué es lo que nos genera miedo. Yo estoy aquí muy atento, tomando nota. ¿Por qué sientes ese miedo? Allí el tema no es que lo digan, allí el tema es tú cómo lo tomas para ti, y entonces empiezas a evaluar. Yo le llamo a eso esa racionalidad dañina, y cuando tenemos esa racionalidad dañina, decir, vení, si lo dijo este es porque algo tiene que ver, y le metemos razón y le metemos lógica, y allí empieza nuestra cabeza a funcionar de manera extraordinaria y a generar un límite para que hables en público. Muchas personas en estos momentos se estarán preguntando, venga, pero entonces esto sí es para perder el miedo a hablar en público. Yo pensé que nos iban a decir que teníamos que respirar, como todo el mundo dice, y que nos tenemos que calmar y mirar el objetivo y coger y mirar a todo mundo allí como si fueran bultos. No, esa era la escuela antigua. Hoy hay una escuela muy hermosa, que es una escuela que estamos construyendo, donde configuramos sin duda un nuevo momento para las personas que hablamos en público, y es que lo hagamos desde la autenticidad. Y cuando yo puedo hacer eso, yo reconozco que así tenga las herramientas que tenga, escúchame muy bien, tenga todas las herramientas que tenga, sea profesional, sea el líder de lo que sea, eso no va a marcar que tú puedas tener esa gran posibilidad de hablar en público. Quienes se atreven a hacerlo, quienes tomen esa decisión hermosa de ser completamente auténticos con su vida y de quererla compartir y de exponernos a hacer el ejercicio. Entonces, cuando muchas veces hacemos una intervención en público y buscamos que todo esté perfecto, que todo no se nos salga de control, y que esa situación quede, no, como hay una maravilla, pues realmente allí el objetivo de hablar en público era otro, era un tema del ego, de quedar supremamente bien. Yo te estoy hablando desde el amor y te estoy diciendo que básicamente cuando queremos hablar en público es porque queremos entregar un mensaje completamente auténtico. Entonces aquí la propuesta está muy interesante, porque me quedo con esto, hacerlo desde la autenticidad, y es una cosa maravillosa, porque desde el punto de vista de quien realiza audio, de quien trabaja con audio y con sonido permanentemente, a todas horas, dirigiendo locutores, poniendo el micrófono para grabar X o Y persona, lo que sea, yo les digo a quienes quieren aprender para un podcast, para lo que sea, que lo hagan natural. O sea, no tienen que poner las voces de locución, no tienen que... para poder hacerlo, simplemente sea usted, hombre o mujer, en su condición que le guarda, con su historia que trae, pero auténtico. O sea, que profundicemos un poquitico allí para seguir avanzando. Interesante. Ser auténtico. Y lo voy a hacer exactamente con mi caso de vida. Si escuchas detenidamente, tú que nos estás escuchando en un podcast o que nos estás viendo en este en vivo, identificas mi voz, y mi voz es completamente nasal. Mi voz es completamente nasal. ¿Saben qué diría normalmente una persona
conocedora de este campo dice, hombre, no, muy buenas las intenciones, pero tu voz no aplica. Una vez alguien, yo creo que de manera muy intencionada, me lo dijo, y mi hermano, no solamente radio, sino televisión, medios digitales, temas de comunicaciones, pero sabes, porque comprendí desde muy temprano que la herramienta, es decir, mi voz, mi cuerpo, mi apariencia, mi físico, es una herramienta. ¿Qué es aquello que realmente conecta con las personas? Ni siquiera es la información. La gente dice, no, entonces listo, contener muy buena información. Y entonces yo veo personas estudiando. Los periodistas. Exacto. Entonces, no, yo con esta información ya con esto la saco. Y yo digo, sí es una parte. Tener una voz es importante. Tener información es muy valioso. Pero yo voy a decir un tercer elemento que es determinante. Determinante a la hora de comunicarnos, para hablar en público, y este elemento sin duda, si ahora te vas un poco a profundizar en el tema, tú que nos estás escuchando, vas a encontrar un elemento que tal vez no habías escuchado ni habías estudiado en el ejercicio práctico de hablar en público, o si te interesan los medios de comunicación. Tal vez que esto que yo voy a decir te suene un poco salido, pero te voy a decir que es uno de esos elementos que genera una conexión, Juan Carlos, potente, directa, al grano, y se llama la intención. Se llama la intención. Carlos, ¿cómo así que la intención? La intención es un elemento completamente intangible que las personas que estamos en la comunicación y empezamos a estudiar el desarrollo del cerebro o la neurociencia, podemos entender que juega un papel de conexión brutal con el auditorio, sí y solo si lo tienes tan claro, tan instalado en ti, que el mensaje que estás transmitiendo a las personas les puede llegar. Y exactamente es entregarse desde... Y allí yo quiero asegurar algo. Cuando desarrollamos, Juan Carlos, ese elemento que se llama la intención, nuestra comunicación, independiente de las herramientas que son importantes, tu comunicación va a ser una comunicación diferente, y la gente te va a decir, noto algo diferente en esa comunicación. ¿Cómo fuiste capaz de atreverte a hacer ese live? ¿Cómo saliste a ese escenario a hablar con las personas? Y es que cuando tienes la claridad en la intención, eso otro que tanto ruido nos hace en la cabeza, la forma, el fondo, la racionalidad, la cajita cuadrada en la que nos metemos muchas veces como para mirar a ver si de pronto es por allí, como que se van rompiendo esos límites. Por eso, personas que tal vez no esperábamos, Juan Carlos, que tuvieran esa gran posibilidad de comunicar por impedimentos en su parte física, o situaciones duras que han marcado su vida, las vemos brillar porque básicamente su ejercicio no es tener esa comunicación tradicional, sino que hay una intención detrás de. Y cuando tenemos esa claridad, wow, la cosa se pone pero diferente. Claro, claro. Así es. Y es una expresión precisamente de un reto a vencer. Por tanto, hablamos entonces de cómo vencer un miedo o el miedo a hablar en público. Primero, es un reto a vencer, sin duda alguna, pero con esto que pone sobre la mesa es la intención. O sea que rescatar esa palabra clara, grande, con mayúscula y en negrita para la descripción
de lo que necesitamos comunicar y que nos quedemos para en este live, ¿cuáles serían esos hábitos o esas acciones diarias que para yo vencer el miedo a hablar en público podría hacer? Ayúdanos con esas luces, desde tu experiencia, desde tu trabajo, desde todo lo que apasionadamente haces, que al final vamos a hablar el libro, no se me olvide, por favor. ¿Qué herramientas nos puedes dar? Algunas acciones concretas para sentarse uno, primero que todo, pensar un poco cuál ha sido mi historia y por qué está el bloqueo. Primer punto. Segundo punto, saber que es con la intención, perfecto. No se vale la copia, no se vale tener un buen discurso, tener una influencia, nada de eso. Simplemente una intención clarísima para el mensaje. Y bueno, y todos los días entonces, ¿cómo podríamos cultivar para aportar a ese vencer el miedo? Tremenda pregunta, porque siempre las personas acuden a las herramientas como para solucionarlo del momento, pero la pregunta que me estás haciendo es ya para construir algo que puede ser permanente. Antes quiero dar un saludo especial a un gran colega, Hernán Mejía, que tiene un comentario súper atinado. La voz suma, y lo dice por experiencia, una tremenda voz la de este hombre, pero la actitud es todo. Dice. Y hay otro, antes de que sigas, Adriana del Pilar dice, me encanta esta palabra, entre paréntesis pone, intención, muy poderosa, genera seguridad. Genial, súper, muchísimas gracias a todos los que están participando. Aquí los estoy leyendo y me parece súper bien. ¿Qué desarrollar cuando tienes ese gran regalo de hablar ante un público, sea de manera virtual, sea de manera presencial, sea porque estás construyendo cosas en tu vida y tengas que participar con un equipo de trabajo, sea porque eres el líder del hogar o simplemente porque eres un ciudadano que desea poner su voz en el concurso del escenario de lo público? ¿Qué debemos hacer? Lo primero es saber que no necesitas ser un experto. Quítate, por favor, de la cabeza que ese tema de hablar en público solo es para expertos. Porque esa situación, que es un asunto connatural, es decir, el lenguaje que nosotros tenemos hace parte de nuestra esencia humana, es nuestro gran diferenciador. Entonces, si le pones por allá un nivel súper alto, decir, no, es que esos son algunas personas las que pueden hablar en público, entonces primero vamos a humanizar el ejercicio de hablar en público. Segundo, y esto lo voy a decir con todo respeto y con todo amor, la historia de cada uno de nosotros merece ser escuchada. La historia de cada uno de nosotros merece ser escuchada. Carlos, pero ¿cuál historia? No he construido nada, no tengo un legado importante, porque conozco personas que dicen eso. Sí. Tú, el que en algún momento has pensado eso, quiero decirte que también tu historia es importante. Todas las historias merecen ser escuchadas, porque hay personas que están esperándote que tú digas algo, porque tu círculo de influencia, así no sea muy amplio, pueden ser en algunas personas, están esperando un mensaje, pero ese mensaje va a llegar solamente por ti. Y cuando recibimos ese mensaje, vamos a generar una identidad. Y cuando recibimos esa conexión de identidad, vamos a saber que esa persona nos está ayudando en un proceso individual. Yo no sé si va quedando claro todo eso que estoy diciendo, pero entonces, número uno, hablar en público no es para expertos. Correcto. Ok, tú las vas ahí enumerando. Acá las tengo. Perfecto. Nuestra historia merece ser escuchada, dijiste. Nuestra historia, la de todos merece ser escuchada. Número 3, todos los días trabaja en
en un concepto que al parecer es trillado, pero es de los conceptos más hermosos que he venido descubriendo los últimos 4 años de mi vida, y es que te autocultives. Te autocultives. Y en ese autocultivo de tu vida, de cómo te estás manteniendo, yo siempre digo que nos debemos alimentar bien, debemos ser saludables, debemos tener una conexión con el mundo y debemos ser un aporte con el mundo. Entonces, en ese autocultivo, tienes que tomar una decisión importante, Juan Carlos, y es saber a quién vas a escuchar y a quiénes no vas a escuchar. ¿Qué vas a leer? ¿Qué no vas a leer? ¿Qué quieres para tu vida y qué no quieres para tu vida? Entonces, cuando tomas esas definiciones sencillas de autocultivo, tu vida de conciencia, tu vida de amor propio se transforma. Y no necesitas una valoración o un aplauso para lanzarte por aquello que deseas. No lo necesitas, porque no necesitas la aprobación de nadie. Tienes tan claro ese cultivo en ti que lo que estás haciendo es conectando con el mundo, es siendo un aporte con el mundo. Y cuando te entregas de esa manera, independiente de los likes, independiente de los comentarios, independiente de que te reproduzca solamente tu familiar y tu esposo, maravilloso. Empieza un camino maravilloso para ti, pero es porque te has autocultivado y sabes que la valoración no solamente es externa, sino que es tu valoración con la entrega que estás haciendo. Academia Podcast, Escuela de Voz y Sonido. Están ustedes escuchando a Carlos Cardona en un live que realizamos el pasado 21 de enero. El primero, más exactamente para más detalles, el primero de Academia Podcast a través de Instagram. Y estamos hablando de cómo vencer el miedo de hablar en público. Es Juan Carlos Abril acompañándoles en esta primera parte que vamos a dejar hasta aquí. Del podcast de la Academia, lo vamos a dejar hasta aquí para poder escuchar en el siguiente capítulo, en el siguiente episodio, lo que nos resta del contenido que realizamos en esa emisión del live que nos duró aproximadamente 1 hora. No se les olvide, déjennos sus comentarios, déjennos sus preguntas, nosotros con mucho gusto las estaremos resolviendo. Compartan el contenido, denle me gusta, en fin, ayúdenos a crecer. Academia Podcast. Es la primera academia de podcast, es la primera academia para podcasters, es la número 1 en América Latina. Estamos en Estados Unidos, estamos en México, estamos en España, estamos en Chile. Bueno, esto está creciendo también gracias a ustedes y por supuesto es un infinito agradecimiento que estamos permanentemente dando. Muchísimas gracias, nos escuchamos en el siguiente episodio. Es Juan Carlos Abril desde Academia Podcast.